Y bueno, esas son mis recomendaciones para ustedes el día de hoy. Y vamos a comenzar con la clase. Habiendo dicho esto, bienvenidos todos. Gracias por sus tareas. No leí todas porque algunos me las mandaron ayer en la madrugada o hoy en la mañana. Leí nada más la mayoría de los que mandaron ayer a una hora más o menos temprana. Entonces quedo pendiente con algunos de ustedes de leer sus tareas, ¿vale? Y darles su retroalimentación. Y bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Espero que sí. Ok. Pues vamos a comenzar. Vamos a pedir al Señor que nos dé gracia este día para aprender más de su palabra y sobre todas las cosas para confiar más en Él. Señor, te damos gracias, Dios, por este precioso día que tú nos regalas, Señor. Gracias te damos porque podemos aprender más de tu palabra, Señor, aprender más de quién eres tú, Señor, de cuán horribles somos nosotros, los ídolos que creamos en nuestra sociedad, Señor, tratando de buscar satisfacción fuera de ti, Señor. Qué locura, Señor, rebelarnos en contra de aquel que nos creó y nos conoce mejor, Señor, y perfectamente, más que nadie, más que nosotros mismos, Señor. Qué locura es rebelarnos día a día contra ti, Señor, sabiendo que tú eres el sabio Dios, el soberano, el supremo, aquel que sostiene nuestras vidas, Señor. Padre, pero así es la historia de nuestra humanidad, un constante intento de rebelarnos contra ti, Señor. Este día permítenos, Padre, conocer un poco más acerca de nuestra condición, pero no solamente eso, Señor, sino ayúdanos a confiar en Cristo, Señor. Ayúdanos a depositar nuestra confianza cada día en ti, Señor. Ayúdanos a no confiar en nuestros propios razonamientos, en nuestras propias ideas, Señor, en nuestros intentos de deshacernos de la evidencia de que tú existes, Señor. Al contrario, Padre, permítenos confiar más en el Evangelio. Señor, no solamente queremos tener una clase académica más donde podamos llenar nuestros cuadernos de notas inentendibles, Señor. Ayúdanos, Padre, a que esto confronte nuestros corazones y nos guíe a confiar más en el Evangelio, Señor. Sé tú el Maestro, precioso Espíritu de Dios, esta mañana. Alumbra nuestro entendimiento, Señor, y haznos ver la belleza de Cristo, para despojar de nuestros corazones toda idolatría, Señor, que Padre quiere arraigarse. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a continuar con las clases acerca de la cosmovisión cristiana. Entramos ya, como les he dicho, a la última clase de este cuatrimestre, así que básicamente hoy es el último tema que les voy a dar. Y la siguiente semana tenemos una pequeña evaluación, ¿no? La gran esperada evaluación, así que esta semana les enviaré una especie de guía para que pudieran ustedes estudiar y el sábado, sin hacer trampas, sin hacer grupitos, van a hacer sus exámenes, ¿ok? Confío en ustedes, así que vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de los ídolos inútiles de nuestro tiempo y el Señor que todo lo satisface. Como les he dicho, algunas tareas las he leído y bueno, identificaron algunos ídolos de nuestro tiempo, cómo estos deshumanizan a la creación del Señor y cómo estos tienen consecuencias y cuál es la cura. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esto, de cómo surge todo esto. Y bueno, para eso quiero apoyarme en algún texto de Romanos específicamente hablando, que para mí ha sido un texto muy elemental para entender la idolatría y también el surgimiento de diferentes sistemas de pensamiento o filosofías que se oponen al creador. Y bueno, todo surge de la misma desde el mismo origen. Así que vamos a comenzar. Bueno, déjenme leerles este texto que se encuentra en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21, al 23. Lo hemos leído en otra ocasión, lo hemos estudiado, pero vuelvo a él esta vez. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pues aunque no conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias.
sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La semana pasada hablábamos acerca de cómo el hombre, a través de diferentes filosofías, hablábamos del secularismo, en este caso, de este movimiento que trata de sacar a Dios de la jugada, trata de visualizar la vida de una manera secular, de una manera que todo lo sobrenatural, todo lo divino, toda la deidad queda fuera. Uh, y hablábamos cómo el secularismo es una forma más en la cual el hombre trata de deshacerse de Dios. Veíamos también que el ateísmo no es una cuestión de la falta de evidencia de un creador, sino que vemos en las escrituras que hay suficiente evidencia que atestigua que hay un creador. Lo que tratamos de hacer como hombres, y digo tratamos, porque aunque somos cristianos, mis hermanos, y no me dejarán mentir, aunque somos cristianos, y creemos que Dios existe, y creemos que Jesucristo vino en carne, y creemos que Él murió, y que Él resucitó, y que Él salvó nuestros pecados. ¿No es cierto que todos los días aún ves esos vestigios, esas ruinas en tu corazón, tratando de rebelarse en contra de ese Dios que te salvó? No muchas veces tomamos nuestras decisiones, tomamos ciertas decisiones tan importantes en nuestras vidas como si Dios no existiera. Hay cosas que hacemos delante de Dios y pensamos que Dios no las ve. Sí, aún siendo cristianos, lo cual debe causarnos arrepentimiento, debe causarnos tristeza, porque lamentablemente nuestros corazones aún no son perfectos, aún no amamos a Dios perfectamente, aún no vivimos perfectamente, aún no vivimos de una manera santa como deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque aún los vestigios de nuestra vieja naturaleza en nuestros corazones se arraigan, se aferran a nosotros. Y esa es la historia de la humanidad. Constantemente nos estamos rebelando en contra de Dios. No es que no haya suficiente evidencia de que Dios exista, no hay suficiente evidencia. Lo que realmente no existe y no hay es un corazón que ame a Dios. Aborrecemos a Dios. Y lamentablemente esto lo heredamos desde nuestros primeros padres cuando pecaron. Todos nacemos en pecado, nacemos repudiando a Dios, nacemos realmente no queriendo que este juez exista, porque si Dios existe, entonces tendría que yo pensar en las cosas que hago, porque hay alguien que las ve y hay alguien que las va a juzgar. Pero si tratamos de sacar de la jugada o tratamos de sacar del universo a Dios, entonces dice Fyodor Dostoyevsky, si Dios no existe, entonces todo está permitido. Y por eso es el intento del ateísmo de sacar a Dios de la jugada. Si Dios no existe, bueno, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Si Dios no existe, entonces no hay un parámetro de moralidad. Si la ley de Dios no existe y Dios, el juez, no existe, entonces cualquiera puede hacer lo que sea. Si realmente viviéramos con esa idea, el mundo ya se hubiera autodestruido desde hace mucho tiempo. Porque si nadie debería pedirme razón de lo que hago, entonces realmente matar sería algo pues normal, porque es algo que yo quiero hacer. Robar sería algo pues algún instinto, como algunos hoy explican, estoy reaccionando, unos elementos en mi cerebro están reaccionando químicamente para hacer lo que hago. No es que yo lo quiera hacer, no, es que mi cerebro me indica que lo haga químicamente. Y robar o matar o violar no serían realmente males en la sociedad, sería algo permitido, sería algo natural. Realmente los ateos no pueden vivir sin moralidad. Realmente la humanidad no puede vivir sin un parámetro de moralidad, porque nos autodestruiríamos en unos instantes. Pero por la gracia del Señor, por la gracia común del Señor, la gracia general de Dios, Dios no nos permite ser tan malos como podríamos ser. Dios aún pone y aún de alguna manera permite la bondad en corazones que aún le niegan. Fíjense lo que acabo de decir. Dios permite aún tener bondad en muchos corazones que niegan que Él existe. ¿Cuántos de ustedes han conocido a personas ateas o que no son religiosas
que le dan dinero a los pobres. ¿Cuántos de ustedes han conocido personas que no conocen a Dios o que sencillamente no creen en Él, que ayudan al huérfano, que ayudan a la viuda, que tienen centros de ayuda comunitaria, que en sus trabajos son buenos jefes, que dan buenos sueldos, dan buenas prestaciones, son bondadosos para con sus empleados? Sí, hay personas que no son cristianas y son buenas. Y esto no es por ellos, porque si fuera por nosotros los hombres seríamos malos hasta más no poder. Es por la gracia de Dios que Dios restringe nuestra maldad para que no nos destruyamos. Eso es una gracia del Señor. Que haya aún personas que no son cristianas que muestren ciertos actos de bondad. ¿Por qué? Porque a pesar del pecado, aún la imagen de Dios está en nuestros corazones. Pero al final de cuentas, aunque haya actos bondadosos, realmente no anhelamos y no reconocemos a aquel que permite que hagamos esos actos. Me refiero a Dios. Porque nuestra actitud del ser humano, como dice Romanos 1:18, es restringir la verdad. Con nuestra injusticia, con nuestra impiedad, los hombres, dice, restringimos la verdad de Dios. Pues aunque conocían a Dios, fíjense lo que dice el versículo 21. Porque el hombre conoce a Dios. No, el hombre no desconoce a Dios. No hay falta, como he dicho muchas veces, de evidencia de que Dios existe. El hombre conoce que hay un Dios. El hombre sabe que hay un creador. Si nosotros estudiáramos las culturas prehispánicas, no solamente las culturas prehispánicas, las culturas pasadas, vamos a hablar desde los mesopotámicos, de los egipcios. Estos pueblos, aunque no tenían la ley de Dios, aunque no les fue dado a ellos la ley del Señor, sin embargo, no hay cultura, escuchen bien, y esto está comprobado, no hay cultura en toda la existencia de esta tierra que no haya tenido un sistema de adoración a un Dios o a diferentes dioses. Todas las culturas saben que debe existir un creador. Es más, tienen este instinto natural de adorar a ese Dios. En la ignorancia, muchos han adorado a ídolos, a falsos dioses. Pero por lo menos incluso en la cultura china, estudié un poco de chino porque estaba estudiando el idioma, y se me hablaba de que en un tiempo la cultura china adora a muchos dioses, a los antepasados y todo esto, pero en un tiempo adoró a un solo Dios supremo. Incluso los griegos, algunos filósofos hablaban de una mente suprema. Y siempre en las culturas que han existido, aunque hay la diferente adoración a diferentes dioses, sin embargo, siempre hay de alguna manera el razonamiento que a pesar de la multiplicidad de dioses, debe haber uno que es supremo. Debe haber uno que está encima de todos los demás. ¿Por qué es así? Porque el texto dice, pues aunque conocían a Dios, el hombre sabe que este Dios supremo existe. El hombre sabe que hay una mente suprema. Sin embargo, a pesar de eso, fíjese lo que es el texto. No lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. En cambio, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Conocían que hay un creador, pero no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, los hombres optamos por crear vanos razonamientos. Optamos por crear filosofías que nos ayuden a liberarnos de Dios, nos ayuden a liberarnos de la religión que es el opio del pueblo, como decía un célebre pensador. Necesitamos crear estas filosofías, estos razonamientos que sean vanos, estos razonamientos que nos liberen de la idea de la religión, de esta idea de que hay un Dios, porque el día que nos liberemos de Dios, entonces seremos verdaderamente libres. Ha sido el grito de la humanidad a lo largo de los años. No empezó con Nietzsche, con su famosa frase, Dios ha muerto. No empezó con él.
Esta es toda la historia de la humanidad. Tratamos de liberarnos de Dios con nuestros vanos razonamientos. Así que todas estas filosofías, cosmovisiones, sistemas de pensamiento que tratan de sacar a Dios de la jugada, de su universo, son y vienen del mismo origen. En nuestros corazones deseamos restringir la verdad de Dios. Aunque conocemos que hay Dios, aunque conocemos que hay Creador, no lo deseamos por naturaleza. Lo rechazamos, lo odiamos y quisiéramos que no existiera. Porque si existiera, entonces mi vida no podría ser la misma. No podría vivir como vivo. Es nuestro gran grito de desesperación. Dice Nancy Pearcey, contestando a la pregunta, ¿por qué la gente suprime la evidencia de Dios? ¿Por qué la gente, aunque es evidente de que Dios existe y que Él es el juez, y no solamente el juez, sino el creador y el Señor de este universo, ¿por qué la gente, a pesar de la evidencia que sea tan clara, por qué persistimos nosotros en suprimir la evidencia de que Dios existe? Y dice Nancy Pearcey, que es una prolífica escritora, una mujer muy inteligente y una mujer muy, muy concisa y buena en lo que escribe. Ella dice, porque el Dios de la Biblia se opone a la noción popular actual de espiritualidad. Muchas personas se muestran receptivas a la idea de una fuerza espiritual impersonal con la que puedan conectar. Estarían dispuestas a considerar una gran reserva panteísta de espiritualidad de la que forman parte, pero se sienten mucho menos cómodas con la idea de un Dios vivo, activo, personal, que las conoce, quiere interactuar con ellas y tiene su propio punto de vista sobre lo que están haciendo con sus vidas. A ver, léalo otra vez. ¿Por qué la gente suprime la evidencia de Dios? Lean otra vez la frase y díganme qué piensan. Quiero escucharlos. ¿Qué piensan? ¿Qué piensas, Eli? Muy pensativa. No voy a participar por este medio, pero ahorita te escribo porque acá tiene una pachanga buena. No, Ahorita te escucho bien. te pongo en el chat ahí. Bueno, mira, pues sí, efectivamente, ¿no? Nosotros casi siempre estamos como en oposición de que alguien nos restrinja. De hecho, en otros momentos, cuando iba a CCH, recuerdo que teníamos como nuestras reuniones y nos decían eso, ¿no? Que no a la opresión y muchas de esas cosas. Entonces, por ejemplo, de repente conoces a un Dios que te dice, bueno, tienes que cuidar esto, resguarda tu cuerpo, cuida tus pensamientos. Y entonces tú todos los días luchas con eso, ¿no? Entonces, le voy a cerrar aquí porque yo no te escucho bien acá. Ok, ya me estaba poniendo a bailar, Eli. Pero es cierto, fíjense, hoy en nuestros días hay una creciente recepción a todo lo que sea espiritual, ¿no? De hecho, estamos viviendo una época llamada posmoderna. Es una transición. Creo yo, no sé si les he explicado esa transición del modernismo al posmodernismo, pero el hombre ya no cree o ya no tiene tanta confianza en que la razón es el parámetro de todas las cosas, de que la ciencia va a crear la paz, porque cuando los desarrollos científicos estaban en auge, pues existieron la Primera y Segunda Guerra Mundial, entonces ya como que perdimos un poco la fe en la ciencia, un poco la fe en la razón, y ahora buscamos de alguna manera nuevas cosas. El posmodernismo es una respuesta al modernismo, básicamente. Y una de ellas es el pluralismo, el hecho de que qué padre si tienes una espiritualidad. Ay, tú eres budista, qué padre. Yo quiero ser budista también, aunque soy del Islam, pero está bonito tener diferente forma de espiritualidad, hacer yoga. Eso está bien padre. De hecho, si ustedes viven en la Roma sur de acá de la Ciudad de México, pues ser hippie, ser espiritual y es muy, muy buena onda, es muy chévere, muy cool. Y la gente está receptiva a ese tipo de espiritualidad, ¿no? Incluso si tú adoras a la Santa Muerte, está bien, ¿no? Está padre, ¿no? Es tu Dios. Pero cuando tú presentas el cristianismo a una persona, eso es chocante.
Cuando presentas al Dios de las Escrituras, eso es así que, a ver, brother, híjole, ¿qué onda con tu Dios, no? Porque, fíjense, en nuestro tiempo no estamos cerrados a la espiritualidad, no estamos cerrados a que, bueno, si tú crees en un Dios y me respetas, yo creo en otro Dios y creemos en diferentes dioses, pues creo que esa es la religión verdadera, el amor, ¿no? Es el gran lema de nuestros días. La gran religión es el amor y se presenta la imagen de Jesucristo con Buda, con Mahoma abrazados y felices, ¿no? Y con esa frase de el amor es la verdadera religión. Pero cuando vamos a la Biblia y vemos que las escrituras dicen que solamente en Jesucristo, solamente en Él hay salvación, que Jesucristo no es un camino, no es una verdad, no es una vida, sino que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cuando abogamos que solamente en Jesucristo se halla la salvación, ¿qué es lo que nos dicen los demás? ¿Que somos qué? ¿Cómo se nos llama? Cuando decimos que solamente en Jesucristo se halla la verdad. Se nos llama intolerantes, se nos llama exclusivistas. Y eso es un gran pecado para nuestros días de inclusivismo. El hecho de abogar porque solamente el Dios de las Escrituras es el Señor y solamente en Jesucristo hay salvación es el gran pecado de nuestros días. ¿Por qué? Porque el hecho de abogar por ser exclusivos, por decir que solamente Dios, el Dios de las Escrituras, es el Dios supremo, que solamente por su Hijo se haya salvación, eso es una idea que atenta contra la noción popular de nuestros días, que reclama el inclusivismo de todas las personas y la inclusión de todas las religiones. No necesitas escoger un Dios, escoge pares o ciertos dioses. Si te hacen buena persona, bueno, adelante, eso es tu salvación, eso está súper bien, pero si tú reclamas la exclusividad del Dios cristiano, del Dios judeocristiano, del Dios de las Escrituras, entonces tú eres un intolerante, un retrógrada y ponle todos los adjetivos denigrantes que se te ocurran. ¿Por qué? Porque como dice Nancy Percy, no nos sentimos cómodos con la idea de un Dios vivo, no, de una fuerza impersonal, de este mantra, de esta fuerza. No. Dios no es una fuerza impersonal que está girando en el universo, está dándose de vueltas en el universo. No. Él es el Dios vivo. Él está activo. Él es una persona. Obviamente, Él razona. Él piensa. Él tiene una voluntad. No es una fuerza impersonal. No es un vientecito. Dios es el Señor de este universo. Que Dios conoce nuestras vidas, desea interactuar con nosotros. ¿Y saben por qué es incómodo? Porque tiene su propio punto de vista sobre lo que estamos haciendo con nuestras vidas. El hombre no tiene problema con la espiritualidad. El hombre no tiene problema con los dioses. El hombre tiene problemas con el Dios de las Escrituras. El hombre puede erigir ídolos y ídolos. ¿Y por qué erige el hombre ídolos? ¿Por qué creen que existan los ídolos? ¿Qué piensan? ¿Por qué creen que, a ver, el hombre dice hoy que es ateo, que no quiere creer en Dios, pero realmente no es eso lo que quiere? Lo que quiere es crear un Dios a su propia imagen. Eso es el foco de los ídolos. ¿Por qué existen ídolos? Bueno, porque ese ídolo yo lo puedo crear con mis manos incluso, puedo hacerlo de madera. Y ese ídolo me permite hacer lo que yo quiero. Ese ídolo me permite hacer lo que yo deseo sin que me diga, hey, lo que estás haciendo está mal. No. Ese ídolo me permite ser lo que yo quiero ser. Sin embargo, cuando vamos al Dios de las Escrituras, el Dios de las Escrituras nos dice lo que debemos hacer y ser. Y eso es chocante. Eso es chocante. Porque el grito de nuestra época, como lo escribieron ciertas tareas ustedes, es darnos el placer a nosotros mismos. ¿Cómo va esta canción de la hermana Gloria Trevi? ¿A quién le importa lo que yo haga, no? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿Qué más dice? Yo soy, ¿y qué dice? Vamos, hermanos, cántenla. Yo soy así, nunca, ¿qué dice? Cambiaré.
¿A quién le importa lo que yo haga, no? Entonces, realmente es el grito de nuestros días, es el grito de nuestro corazón. Por eso tratamos de suprimir la evidencia de Dios, porque no deseamos ese Dios. Es alguien que realmente por naturaleza los hombres detestamos. Dice C.S. Lewis, este gran escritor que deberían leer, de verdad. Tiene muy buenos libros. Eh, Uno de los más geniales para mí es el de Mero Cristianismo. Este libro que escribe C.S. Lewis es una defensa de la fe, es excelente. Tiene otro libro, es una pena en observación. Este es un librazo que escribe cuando su esposa muere a los pocos años. Es un libro realmente desnuda su alma, y obviamente sus crónicas de Narnia deberían leérsela a sus niños, ¿no? Si tienen, o a sus sobrinos. Está excelente. Ese escritor fue un pensador genial del siglo pasado, un profesor de Cambridge y un prolífico escritor, como les he dicho. Él dice, llega un momento en que los niños que han estado jugando policías y ladrones de pronto se detienen y se preguntan, ¿proceden esas pisadas? Pisadas ahí no eran pasadas, eran pisadas del vestíbulo. Llega un momento en que la gente que coquetea con la religión exclama, ¿y si lo encontramos? Pero aún peor. Supongamos que Él es quien nos encuentra. Esta forma de describir nuestro intento de buscar la religión y nuestro miedo de buscar a Dios es algo tan real. Hoy las personas no te van a decir, ¿sabes qué? Busca ser espiritual, no hay problema si tú eres budista, no hay problema si eres satánico, hasta está de moda, ¿no? Porque es una religión y pues tienen su derecho. Pero el gran miedo del hombre, nuestro gran miedo es que realmente Dios exista. Ese es nuestro gran miedo. Ese es nuestro gran miedo porque si Dios existe, porque si Dios es real, porque si Dios realmente es el Dios supremo, entonces mi vida y lo que estoy haciendo y lo que estoy viviendo tiene consecuencias. Realmente tiene consecuencias. Se debería pensar en lo que yo estoy haciendo. Y eso es algo que nos incomoda demasiado. Yo les pregunto a ustedes, honestamente, ¿quién de ustedes quería venir a Dios o al cristianismo antes de ser cristiano? A ver, levante su mano. ¿Realmente quién quiere ser cristiano? ¿Sí? ¿Sí querían ser cristianos o por qué están acá? A ver, yo los escucho. ¿Por qué están aquí? O sea, ¿por qué están tomando clases en un seminario? ¿Por qué están yendo a una iglesia? ¿Por qué están sirviendo en una iglesia? ¿Por qué están amando al Señor? ¿Por qué leen sus Biblias? ¿Quién quería ser cristiano de ustedes antes de ser cristiano? A ver, los escucho. A ver, Jerónimo, ¿sí quería ser cristiano o qué pasó ahí? No quería ser cristiano. De hecho, tuve una experiencia en Guadalajara al momento de que me tocó captar todo un hospital de más de 1,000 personas, pues me encontré con ciertas personas que llevaban la Biblia, supuestamente se decían cristianos, pero no eran personas que se esmeraran por sí mismos, ¿no? Sino que creían que Dios los iba a subir de rango, a subir de puesto, a hacerlos inteligentes, pero el esmero es de uno. Y ahí pues yo me enfrasqué con estas personas en las que yo dije, pues si esto es el cristianismo, pues no tiene caso ser cristiano. Pero pues me vi en la contradicción, en esa contradicción en donde, aparte de que pues no sabíamos, o más bien en mi caso, pues yo no sabía, ni había yo leído la Biblia como debería de ser, no entendíamos muchas cosas, no entendía yo muchas cosas. Entonces, me puse a estudiar las condiciones también de vida que a veces se presentan. Pues eso hicieron que yo me presentara ante Dios y leyera la Biblia, me interesara todo lo que la Biblia dice en cierta manera, no nada más en un versículo, sino que la verdad me fascinó toda la Biblia, me ha fascinado
Hay muchas cosas que todavía, la verdad, no entiendo, pero es increíble todo lo que dice la Biblia. Ay, Jerónimo, Y ahí sí, tengo una pregunta para ti. Tú, por lo que te conozco, aunque hemos platicado, eres una persona que ha estudiado siempre, que ha tenido una preparación continua. ¿Llegó un momento en tu vida, en tu adolescencia, en tu juventud, en tu vida adulta incluso, en la cual tú hayas pensado en que había un creador? O sea, porque leías y leías, pero realmente te pusiste a pensar en esto. Y si lo habías pensado, ¿por qué lo rechazabas? ¿Por qué decías, bueno, esto es absurdo? Sí, bueno, si lo quieres decir, ¿no? Si no quieres, pues está bien, te entiendo. no, está bien. No rechazaba yo, de hecho, mis vivencias infantiles, lo que tengo muy, muy presente es de que, por ejemplo, creo que tenía yo 3 años, 4 años, por así decirlo, y ahí un familiar que yo, eh, este, pues me gustaba como era como persona, mi abuelita, por así decirlo. Ella me llevó a la iglesia y me presentó frente al altar de la iglesia y me dice, mira, aquí está Dios. Y dice, y todo lo que hagas, todo lo que pretendas hacer, todo lo que tú estés haciendo en tu vida, Él te va a ver. Dice, nunca, nunca, nunca hagas cosas malas, porque Él va a estar presente en tu vida. Y eso se me quedó grabado para siempre. Y no rechazaba yo a Dios en cierta manera, o sea, la verdad es que nunca me dediqué a estudiar nada de Dios. Mm, En el catolicismo, pues, se iba a la iglesia y nos han enseñado a eso, ¿no? A ir a la iglesia, a escuchar y se acabó. O sea, ya toda la semana la tienes para disfrutar la vida y la verdad es que no es así. O sea, deberíamos de leer, deberíamos de extendiendo la misma Biblia, por así decirlo, si tenemos un problema y encontramos cómo poderlo resolver en la Biblia, pues deberíamos de poder trabajar como católicos es muy a la ligera. mm, Creemos que nosotros no debemos de tener ninguna conforme nosotros le tengamos fe a esa gente, nosotros tenemos salvación, por así decirlo, ¿no? Pero la verdad es que no. Y eso con el tiempo me llegó a molestar, ¿no? El hecho de estar yendo a la iglesia y no entender nada de eso, eso me molestó. ya. Y llegué al cristianismo pues con esa condición, ¿no? De que no, la verdad no, el catolicismo no me llenó. Mm, mm. Bueno, sin duda llegaste al cristianismo también por pura gracia, ¿no, Jerónimo? Yo que Así es. lo que sé, pues que tu esposa ya era cristiana y tú realmente te resistías a ello, ¿no? Pero realmente esa es la cuestión, ¿no? Cuando Dios nos encuentra, cuando Dios nos halla, es la única forma en la cual nosotros podemos rendir nuestros corazones, aún tan duros como son. No sé si ustedes recuerdan en Hechos 9, había un hombre sediento de sangre cristiana, iba por cartas a Damasco y de repente en el camino se le apareció un gran resplandor que lo dejó ciego literalmente. Ese hombre era Saulo de Tarso, que llegó a ser el misionero más importante que ha tenido la iglesia en toda la historia, el teólogo que ha edificado y ha puesto gran fundamento en la religión cristiana, en el cristianismo. Pero ese hombre era un hombre obstinado, era un hombre que confiaba en sus propias obras, en su propia sabiduría, como vemos en Filipenses 3, realmente se jactaba de lo que él era. Sin embargo, fue Dios quien lo encontró, porque Dios no está perdido, estamos de acuerdo. Los que estamos perdidos somos nosotros. Es cuando Dios nos encuentra y cambia nuestras vidas y tenemos un encuentro con Cristo, que nuestro deseo por rechazar a Dios se vuelve en un deseo por conocer a Dios. Por eso yo les digo, ¿por qué están acá ustedes en el seminario? Realmente, si no es porque Dios cambió sus corazones. Un corazón que rechazaba a Dios ahora es un corazón que busca a Dios. Eso solamente sucede cuando Dios sale a nuestro encuentro. Realmente, si somos honestos, nadie de nosotros queríamos ser cristianos, aunque dice Jerónimo, por ejemplo, yo no rechazaba la idea de Dios. Y claro, muchos de nosotros no la rechazamos porque crecimos en la religión popular,
crecimos como parte de la cultura, pero realmente se nos presenta el Dios de la Biblia, se nos presenta un Dios que nos demanda obediencia, pero que no podemos hacerla, que no podemos llevarla a cabo, y eso causa odio en nosotros, causa cierto desprecio. Una vez le preguntaron a Martín Lutero si amaba a Dios, y Lutero preguntó, ¿amar a Dios? Dice, yo detesto a Dios, porque me pide ser justo cuando no soy justo. Y ese es el gran dilema. ¿Cómo Dios nos demanda esto si no lo podemos hacer? Si realmente somos malos por naturaleza. Es ahí cuando el evangelio entra. Y cuando el evangelio es tan importante, es la médula del cristianismo, porque sin el evangelio no nos podemos acercar a Dios, porque sin el evangelio estamos rotos, porque sin el evangelio estamos de alguna manera muy alejados del Creador, porque Él es muy santo y nosotros somos muy pecadores. Es cuando Jesucristo sale a nuestro encuentro en el camino a Damasco, que nuestro corazón es cambiado, y nuestro corazón que antes odiaba a Dios, ahora ama a Dios, ahora desea conocerlo. Cuando antes aborrecíamos la idea de ese Dios, ahora realmente, hermanos, amamos y buscamos al Señor con todo nuestro corazón, aunque imperfectamente. Aunque no lo amamos perfectamente, aunque no vivimos perfectamente, ahora hay un deseo por amarlo y por vivir para Él. Y luchamos, y caemos, y nos tropezamos, pero en Cristo hallamos nuestra confianza para que nuestras fuerzas sean renovadas y vivamos otra vez para Él. Quiero llevarte a esto para que veas la gracia tan preciosa que el Señor nos ha dado. Porque el hombre por naturaleza restringe la verdad, porque por el hombre por naturaleza trata de esconder lo que conoce de Dios para vivir según sus inútiles y vanos razonamientos y vivir para él mismo y para darse gloria y para darse placer. Y realmente es un milagro que ahora tú estés buscando al Señor y quieras darle gloria a Él, quieras vivir para Él y amarlo a Él. Ese es un milagro. Ese es un milagro. ¿Cuántos darían hoy por ver muertos resucitados? Y déjame decirte que tú eres un muerto que ha resucitado a la vida en Cristo. Yo soy un muerto que ha resucitado a la vida en Cristo. Porque realmente lo rechazamos por naturaleza. Es por su gracia que hoy podemos acercarnos a Él. El hombre peca, hermanos, de una manera epistemológicamente hablando. ¿Qué es la epistemología? La epistemología es la rama de la filosofía que trata de la naturaleza del conocimiento, cómo conocemos las cosas que conocemos o qué es lo que conocemos o deberíamos conocer. ¿Por qué el hombre peca de una manera en su conocimiento? En ese término, hablando en ese término. Porque negamos la existencia de Dios por naturaleza, suprimimos la evidencia, negamos responder al conocimiento de Dios de una manera adecuada. Por ejemplo, Romanos 1:21 dice que aunque conocemos a Dios, optamos por adorar otras cosas. No lo adoramos a Él, adoramos a lo creado, adoramos a otras cosas en lugar de Dios. Y incurrimos en una ceguera voluntaria. Deseamos que Dios no exista. Ese es nuestro deseo, por naturaleza. El gran drama, dice Nancy Pearcey, de la historia, es el forcejeo entre Dios y la humanidad. Por una parte, Dios se acerca a la humanidad para darse a conocer. Por otra parte, los seres humanos tratan desesperadamente de evitar conocerle. Hermanos, esa es la gran historia de la humanidad. La dramática y triste historia de la humanidad. El forcejeo de Dios y la humanidad. Dios dándose a conocer y el hombre huyendo de Dios. Fíjense, si no lo entendemos de esta manera, permítanme explicarlo de la siguiente. Es el hijo tratando de huir de su padre, quien lo quiere cuidar, quien lo quiere proteger y le quiere evitar el sufrimiento. ¿Y qué es lo que hace ese niño pequeño indefenso? Sale, corre de los brazos de su padre para irse a las tinieblas de este mundo. Eso es lo que hace el hombre. Es como el niño que en vez de buscar la protección de su padre, rehúsa aceptar su abrazo y no solamente eso, huye de él.
para ir a inexplicables y múltiples peligros. Eso es lo que hace el hombre. Eso es lo que hacemos nosotros. Tratamos desesperadamente de evitar conocer a nuestro buen Dios, que el bien solamente puede ser hallado cuando estamos cerca de Él, cuando solamente la protección puede ser hallada cuando estamos cerca de Él, cuando la satisfacción plena puede ser hallada solamente en Él. Nosotros rehusamos conocerle por naturaleza, huimos de Él y no solamente eso, tratamos y buscamos convencer a otros que ese Dios no existe. Así de torpes, así de locos estamos humanamente hablando. ¿Cómo nos escondemos de Dios? Nos escondemos al crear ídolos. Y quiero que me acompañen, si me puedes ayudar, Miguel, porfa, leyendo Romanos 1, del 23 al 25. Romanos 1, 23 al 25. ¿Cómo nos escondemos de Dios? ¿Cómo tratamos de huir de Dios al crear ídolos? Y ya voy cerrando esta clase. Romanos 1, 23 al 25, porfa, Miguel. Bueno, Cuando lo tengas, adelante. sí. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Gracias, Miguel. Hay 3 preguntas que yo les dejé en sus tareas. ¿Recuerdan cuáles eran esas preguntas? ¿Cuál era la primera? ¿Cuál era la primera pregunta que les había dejado de tarea? ¿Cuál creen que La sea el modernidad ídolo? Ajá. el Dios, bueno, el ídolo Dios para nosotros, ¿no? Ajá, exactamente, de este tiempo, exactamente. Y la segunda pregunta, ¿recuerdan cuál era también? Sí. ¿Por qué creíamos que Ajá. ese ídolo era un peligro para el bien de la humanidad Exacto. y que se creaba una imagen a Dios? Ok. ¿Cómo este ídolo deshumaniza a la creación de Dios, ¿no? O a los hombres que fueron hechos a la imagen de Dios. Fíjense, porque estas preguntas fueron muy intencionales para entender esta clase. Hay una película, en realidad, esta película proviene de unos libros, de una trilogía del Señor de los Anillos, y hay un personaje llamado Gollum. No sé si ustedes lo conocen o quieren que les ponga una foto, está muy feo, entonces no sé si lo ubican a Gollum, pero Gollum es este personaje tan peculiar en la trilogía que funciona incluso como guía para realmente destruir este anillo, pero Gollum era un hobbit en esta mitología de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien, y Gollum, que era Sméagol, ve este anillo de tal manera que se enamora tanto que su primo lo posee, mata a su primo para poseer el anillo, es desterrado, y este hobbit se va a las montañas, a lugares oscuros para vivir, pero con el anillo. Este anillo es para él es tan precioso, para él es tan hermoso, es su vida, es su Dios, es su salvación. Sin embargo, este hobbit se vuelve cada vez peor y se convierte hasta llegar a ser en un monstruo. Un ídolo, hermanos. Y bueno, quiero decirles aquí, nota de pie de página, que Tolkien acepta que su trilogía es profundamente cristiana, ¿sí? Tolkien era un hombre de fe. Y el anillo representa al ídolo, representa la idolatría, representa nuestro pecado. Aquella cosa en la que hallamos salvación fuera de Dios. Y como vemos en la vida de Gollum, el ídolo, en vez de hacerme más humano, de hacerme más yo, me desvirtúa de tal manera que me degrada
hasta convertirme en algo que no debo de ser por naturaleza, que no estoy llamado a ser. Me convierte en alguien diferente a la imagen de Dios. Y es lo que Miguel acaba de leer ahorita. El hombre desechó el conocimiento de Dios, desechó ese deseo que deberíamos tener naturalmente por ponerlo a Él en primer lugar. ¿Para qué? Para adorar otras cosas. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Según el texto, Dios los entregó a sus vanos razonamientos. Cambiaron lo que es por naturaleza. Si ustedes leen todo Romanos 1, el hombre se degenera de tal manera que cambia las cosas de la naturaleza para ir en contra de la naturaleza. Ahora el hombre se echa con varones y la mujer con mujer. Cambian las cosas naturales para ir en contra de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la idolatría me degrada. La idolatría, el adorar a otra cosa más que a Dios, en vez de hacerme más yo como ser humano, me desvirtúa de tal manera que empieza a desfigurar la imagen de Dios en nosotros. Vean sus textos otra vez. Romanos 1:24. Fíjense lo que dice. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La idolatría, el dejar a Dios de un lado, nos lleva a la deshonra, nos hace menos nosotros, ya que cambiaron la verdad de Dios. Fíjense, ¿por qué proviene esta deshonra? ¿Por qué proviene esta desvirtualidad de nuestra humanidad? Porque cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Hermanos, esto lo estamos viviendo hoy en día. ¿Qué se dice que es el feto en el vientre de una madre? Es una célula, es un animal. Es una célula viva, pero no es un ser humano. Desvirtuamos la realidad, porque cambiamos la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Hoy es un pecado matar a un perrito, pero no matar al hijo que está en tu vientre. Damos culto a los animales. Y tienen que entender, hermanos, que no estoy en contra de los animalitos. Yo tengo un perrito y lo amo, pero no va a ser más importante que un ser humano. No va a ser más importante que un bebé que es abortado del lugar en el cual debería estar más seguro, que es el vientre de su madre. ¿Por qué deshonramos nuestros cuerpos? ¿Por qué deshonramos nuestra humanidad? Mis hermanos, porque cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Esa es la respuesta realmente. Pero bueno, aquí hay algunos ídolos que el libro que nos estamos basando también, de Middleton, nos habla del cientificismo, del tecnicismo y del economicismo. Sin embargo, estos ídolos que los autores plantean son ídolos, vamos a hablarlo, generales de la era moderna. Sin embargo, creo yo que hay ídolos más arraigados, ¿sí? No sé si hablaron acá. Pero hay ídolos que están más arraigados en nuestro tiempo, porque obviamente tenemos que entender que el libro que leímos es del siglo pasado. Entonces, creo yo que hay otros ídolos de nuestra época que son importantes y son una respuesta al por qué cambiamos la verdad de Dios por la mentira. El materialismo, por ejemplo. El materialismo nos dice que la materia es todo lo que existe. El universo surgió de la materia. No existe algo como alma o espíritu o cosa que no sea material. Lo material es todo lo que existe. El problema está en que el materialismo no explica el origen del universo. El materialismo no explica cómo la materia se crea a sí misma, porque después de miles de años no podemos ver que la materia se crea a sí misma, pero creemos que así sucedió en el principio. El racionalismo. Creemos que nuestra razón es el estandarte de la verdad y que de nuestra razón y nada más en nuestra razón se halla la verdad. Las cosas sobrenaturales o extramundo no son algo aceptable, no es algo que podamos aceptar porque está fuera de la razón y escapa de nuestra razón. De ahí incluso el racionalismo entró tanto a la iglesia que en las escuelas liberales de Alemania se trató de desmitologizar la Biblia
quitar los milagros, quitar todo aquello que no vaya con la razón, de tal manera que los liberales incluso dicen ser cristianos sin creer en la resurrección de Cristo, sin creer en el nacimiento virginal de Cristo, sin creer en la muerte sustitutiva de Cristo, de tal manera que incluso el racionalismo ha impactado al cristianismo en muchos frentes. El secularismo, lo hemos hablado, el sacar a Dios de su universo, el relativismo, no hay verdad absoluta, no hay una verdad, no hay como que Jesucristo es el único camino, no, Jesucristo, Mahoma, Buda, lo que tú quieras puede ser tu salvación, no hay un camino exclusivo, no hay una verdad absoluta, tu verdad y mi verdad, podemos vivir en paz y eso es la nueva religión de nuestros días, ¿no? El individualismo, como muchos de ustedes me pusieron sus tareas, el vivir para nosotros mismos. Vivir para nuestra gloria, vivir para nuestro imperio, vivir para nuestra propia gloria. Y bueno, mis hermanos, se me ha acabado el tiempo. Pero, ¿cuál es la cura? ¿Cuál es la cura para la idolatría de nuestra época y para la idolatría de nuestros corazones? Solamente, hermanos, solamente es confiar en Jesucristo como el único medio de salvación. ¿Cuál es la cura para los ídolos de nuestro tiempo? Muchos dirán que la apologética. Algunos dirán, ¿cómo curamos a nuestra sociedad de su idolatría? Bueno, dando defensa de que hay un Salvador, de que hay un Dios. Sí, hermanos, es importante dar argumentos en favor de la existencia de Dios. Pero, hermanos, no solamente eso, es importante y es lo único que puede salvar a la humanidad, salvar al hombre, es el evangelio predicado fielmente. Las buenas noticias de que en Jesucristo, en su vida, en su muerte, en resurrección, hallamos el perdón de nuestros pecados. Es confiando en alguien más para salvación que en nuestros propios ídolos para ser salvos. Es el mensaje del evangelio, hermanos, y sigue siendo tan vigente como lo fue en el primer siglo. Sigue siendo tan verdad lo que dijo Pablo antes de escribir Romanos 1:18, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Es lo que creemos, y es lo que predicamos, y es lo que vamos a predicar hasta que el Señor nos llame a su presencia. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Se ha terminado mi tiempo de clase. Nos vemos en la próxima clase, mis hermanos. Bendiciones. En la semana les mando sus